Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Hola a todos, queridos escuchantes del podcast de Educar Hoy. Bienvenidos una vez más a una entrevista. No sé si has visto la carátula, la portada de esta entrevista, pero hoy vamos a hablar de temas que son invisibles, pero que son súper importantes en la vida del aula, en la vida de nuestros alumnos, en la vida de los profesores, de los padres, por supuesto, de las familias también, que son los temas invisibles, esos como dicen, las soft skills, ¿no? Que tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales, con los mensajes que decimos, cómo nos comunicamos. Y es que hoy tengo la suerte y el privilegio de contar con Elisa. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Judy, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Elisa Santana Monagas es doctora, trabaja junto conmigo, tengo la suerte de ser su compañera en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ella ahora se va a presentar mejor y nos va a contar un poquito su recorrido personal y profesional, pero la he querido traer al podcast porque ella sabe mucho, es comunicativamente muy cercana, así que vamos a tener la suerte de hablar sobre estos temas tan importantes. Una vez escuché que no son soft, que sería como las habilidades blandas, sino que son power skills, que son habilidades que empoderan a las personas que las tienen, ¿no? De la empatía, la comunicación y todo este corpus de conocimiento y de investigación que tú has tenido en los últimos años, que te has acercado al aula. Ahora los escuchantes lo van a comprender mejor, pero que te has acercado al aula de una manera, entre comillas, indirecta, para ver qué es lo que pasa con todos esos mensajes que les decimos a los alumnos, esos mensajes maravillosos y a veces no tanto, que nos pueden sorprender un poquito. Bienvenida Elisa, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito de ti, quién es Elisa Santana Monagas en lo profesional y en lo que quieras de lo personal. Vale. Bueno, pues en lo profesional, bueno, yo estudié psicología en Granada. Cuando acabé la carrera sabía que quería dedicarme a la educación, era lo que me gustaba, era lo que me llenaba. Así que me vine para Las Palmas y hice el máster de formación de profesorado. Con la idea de, yo iba centrada a las oposiciones, a orientación a tope. Luego el camino, sabes que te iba por otros lados. Y al final terminé enganchada con el doctorado. Ahora ya soy profesora ayudante doctor desde junio, conseguí la plaza. Y desde entonces, pues en la universidad trabajamos, como comentaba Judy, sobre la comunicación del docente, ¿no? Cómo puede afectar a la persona, a los alumnos, tanto en lo académico, en la motivación de los estudiantes, pero también en su bienestar, en lo a gusto que pueden estar o no en clase. Y en lo personal, no sé cómo decir esto sin como caer en clichés de lo que me gusta o lo que no, pero me describiría como alguien curioso. Yo creo que por eso al final la investigación también como que caló un poquito. Yo al principio yo era reticente, te diré. Y luego sensible al detalle, ¿no? Me gusta mucho, me siento atraída por lo relacional, por cómo se establecen las relaciones entre personas. Disfruto mucho escuchando, observando interacciones entre los demás. Entonces yo creo que un poco esa parte personal va un poco también ligada con lo que investigo al final en la universidad. O sea, quizás eso es lo que te atrapó de la investigación o o de la línea que estás siguiendo, ¿no? El ver qué hay detrás, debajo o por los lados de cómo nos vinculamos las personas y qué tipo de mensajes lanzamos, ¿no? Y creo que si hiciéramos un diagrama de Venn, la educación más tu curiosidad y esa parte de ver qué hay detrás de esa vinculación en un tema muy concreto del que ahora hablaremos, que es la empatía. Quizás eso es lo que ha hecho que hayas encontrado, como se dice, tu ikigai, tu propósito, ¿no? O por lo menos algo que intentamos hacer un poquito de, bueno, por aquí parece que voy fluyendo en la vida, ¿no? Sí, ¿no? Como que ser un poco coherente con lo que uno piensa, con lo que es, con lo que valora y con lo que luego quiere hacer en su ámbito profesional, ¿no? Yo siempre
siempre que a veces que traigo un conflicto del trabajo a casa, que lo hablo mucho con mi chico, me dice, Eli, ¿esos trabajos? Y le digo, es que para mí no puedo diferenciar lo que es el trabajo, lo que soy yo, porque está todo relacionado. Somos uno, es que al final somos uno, Bueno, y igual que y si lo extrapoláramos al aula, ¿no? No le puedes decir a un alumno, no, no, pero eso son cosas del cole y ya está, ¿no? Porque al final eso le afecta muchísimo a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Somos una sola persona y todo impacta y todo influye. Evidentemente, con los años vas tomando herramientas sí. de, pues, de relajación, de estar tranquilo, de medir justamente la importancia de lo que tiene ciertas cosas o de simplemente priorizar en plan, ahora, vale, esto me afecta, pero ahora mismo no puedo atenderlo porque estoy viendo otra cosa, ¿no? Lo barremos debajo de la alfombra. Luego Y lo ya sacamos. saldrá, y ya saldrá, porque está claro que, y tú como que has estado formada en psicología y en toda esta parte de vinculación y relación, sabes que a lo que te resiste, persiste. Al final eso vuelve a salir en algún momento Y se hace de la bola. vida. Sí, sí, Total. sí. Entonces, bueno, pues con esta presentación de Lisa, que nos ha contado que ella es psicóloga, que ha hecho su camino hacia la educación y bueno, que en el camino se ha cruzado esta parte de investigación y de personal docente investigador, en el que, bueno, pues yo sé que le va a ir súper bien y que va a aportar muchísimo bueno al aula y a los docentes que nos están escuchando. Si eres papá o mamá también seguro vas a tomar algunas claves que te ayudan a la hora de relacionarte con otras personas. Sus investigaciones han estado centradas y están centradas pues en la comunicación docente, ¿verdad? En tu trabajo investigas cómo los mensajes del profesorado influyen, por ejemplo, en la empatía, en la motivación. ¿Por dónde quieres empezar, Elisa? ¿Quieres empezar por la empatía? ¿Quieres empezar por mensajes que enganchan? Dime tú. Y para seguir el hilo conductor, yo creo que por el principio, por los mensajes que enganchan, que además es lo que más he trabajado. La empatía Vale. estamos ahora indagando. Guay, entonces cuando hablamos de estos mensajes que enganchan, que motivan, ¿no? Este término de la motivación que es complejo, es muy sencillo de entender, pero a lo mejor es muy complejo pues, por ejemplo, de mantener la motivación dentro del aula o que los alumnos se adhieran a la tarea porque les guste o porque el profesor es un motivado de su asignatura y quiere que sus alumnos se vengan al inglés, a las matemáticas, a la biología, a lo que quieran. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con mensajes de los docentes que enganchen, que motiven? A ver, cuando hablamos de mensajes que enganchan, hablamos de esos mensajes que pues tratan de enganchar al estudiante en la asignatura, en la materia, no Ujú, en los contenidos. Entonces son mensajes que van más orientados hacia qué ocurrirá si yo me involucro en esta tarea, si yo hago lo que el profesor me está diciendo, ¿no? Entonces ujú, son mensajes que el profesor emplea en el aula para tratar de involucrarlos a los estudiantes en esa tarea y puede hacerlo de diferentes maneras. Puede enfatizar lo que pueden conseguir, lo positivo, ujú, ¿no? De, el resultado positivo de hacer lo que el profesor te está diciendo, pues estudia por las tardes, haz la tarea, presta atención, estas cositas que siempre pedimos a los alumnos. ujú, ¿Cómo lo pedimos, no? Si lo pedimos en clave positivo, oye, si me haces caso, vas a ver que consigues esto, o si lo enganchamos de manera negativa. Oye, como no me hagas caso, como no hagas ujú, esto, vas a ver que va a pasar esto, que es malo para ti. ¿No? Entonces vemos esa diferencia y jugamos también con lo que el profesor utiliza para reforzar, ¿no? El elemento que utiliza para enganchar al estudiante. Si es algo pues, simple, castigos y recompensas, oye, ujú, venga, presta atención que luego les dejo un poco de tiempo para que avancen en otra tarea, ¿no? Que es como más simple, es más, yo lo relaciono más como con el control del aula, más que ujú, con la motivación interna. Y ujú, luego están esos mensajes que ya enganchan con lo más interno de los estudiantes, que hacen referencia pues a sus gustos, a sus valores, a sus intereses, a su futuro, ¿no? Presta atención que esto es importante porque seguro que sale una pregunta de este tipo en el examen y yo sé que tú quieres jugar con la nota para poder entrar en esta carrera que es la que tú quieres, que es que lo que te gusta, ¿no? ujú, O con las cosas que valoramos en el futuro, ¿no? Si acceder a una carrera
que tus padres se sientan orgullosos de ti, quedar bien ante los demás, ¿no? Se juega un poco de lo más externo hacia lo más interno a uno, hacia lo más personal, por así decirlo. ¿Qué hemos visto? Siempre es mejor usar el enfoque en lo positivo y lo más interno a esa persona, ¿no? Ok. Jugar con sus valores, su interés incluso, ¿no? Su curiosidad. Pero claro, esto no se puede hacer si tenemos a un alumnado muy desmotivado, porque imagínate que tenemos un alumno que odie las matemáticas, el cliché, ¿no? Que no le guste. Y yo le digo, venga, presta atención que vas a ver que te van a encantar las matemáticas. No, oye, si tengo problemas de comprensión, si les tengo aberración, que hay muchas personas que sienten Las odian. rechazo. Entonces no sería estratégico usar esos mensajes porque no te van a hacer caso. Entonces tienes que ir buscando aquello que sabes que va a ser algo reforzante para el estudiante, por así Entiendo. decirlo. Vale. O sea, por una parte tendríamos como los mensajes. Me estaba imaginando como si estuviéramos construyendo un edificio y hay un edificio como fuera de ti, que son como todos esos castigos y recompensas de, bueno, así vas a tener tiempo para, pues, adelantar la materia, pues, tener más tiempo para irnos antes al recreo o incluso punitivo, pues si no haces esto, pues le voy a marcar más tarea después para casa o lo que sea, ¿no? Y eso tiene su utilidad, quiero decir, aquí no estamos diciendo que no se haga ese tipo de mensajes, sino lo que está indicando Elisa es que todo lo que tenga que ver con motivación intrínseca, ¿no? Con la atribución de el otro edificio, si hemos dicho que es externo, es el edificio interno de la propia motivación por el contenido, por la asignatura, que al final es como todo lo que quiere el currículum y las competencias, es como esas competencias de aprender a aprender, de que sean personas que tengan pensamiento crítico, qué tal. Y eso solo se consigue si los alumnos y las personas, entre comillas, nos empoderamos y somos capaces de ver qué de bueno tiene esta asignatura para mí, para mi camino vital, como decía, ¿no? Para mi proyecto de vida. Elisa habla mucho sobre pues que mis padres se sientan orgullosos de mí, tener buena nota, pero por supuesto también todo lo que tenga que ver con el ser, ¿no? Pues soy competente en esta materia, soy capaz de resolver estos problemas matemáticos o lo que sea. Y apuntabas una cosa muy importante, que es que no siempre nos vamos a encontrar con los alumnos motivados hacia las matemáticas, al inglés, a la materia que queramos, ¿no? Ni siquiera para estar en clase, porque muchas veces están en una educación secundaria obligatoria, es decir, están ahí porque tienen que estar ahí, el sistema les obliga. Entonces, ahí nos comentas que hay que ser también pues funcionales, ¿no? Decir, bueno, pues esto te tiene que servir para aprobar la asignatura y para seguir al siguiente nivel, aunque solo sea para que tú no tengas que elegir las matemáticas más. Aunque Exacto. solo sea para eso, tienes que intentar motivar, como docente tienes que saber, y aquí viene una parte muy importante que lo hemos hablado en el podcast muchísimo con otros entrevistados y tal. Tú tienes que conocer a los alumnos, a las cabras que guardas, ¿no? Tú tienes que conocer a las personas que tienes delante y qué tipo de mensajes le puede servir más a uno y más a otro. Y eso es el arte de ser docente. Y Es el el arte de comunicar. arte es un arte de ser un buen docente en tu materia y un buen docente en toda esta variable que decía Elisa de lo relacional, ¿no? De saber, decir, esta persona va más por aquí o le va más el refuerzo positivo o el límite o es decir, bueno, pues aquí lo que le va es la competición a tope, pues voy a ver si motivándolo así, lo que sea, ¿no? Sí. Qué guay. ¿Por qué es tan importante esto de la motivación en educación, Elisa? ¿Tú qué crees? Porque es la base, es el motor. Yo creo que es la gasolina. ¿La gasolina o el motor? No sabría decirte. Tendría que tener más conocimientos de ingeniería. Para hacer el símil bien. Pero yo creo que es lo que impulsa todo. O sea, si no hay una motivación de calidad de fondo, realmente seríamos un poco como autómatas, ¿no? Autómatas, perdón. A hacer las cosas por hacerlas, sin reflexionar, sin ver el porqué detrás, ¿no? Sino simplemente hacer por hacer o por no tener esas consecuencias negativas. Sin motivación,
no conseguiríamos hacer mucho más de lo que se nos pide, ¿no? Por ejemplo, y yo eso lo veo mucho cuando corrijo trabajo, que hay trabajos que tienen un 10 porque se ajustan a la rúbrica y tienen todos los puntos que yo he dicho que tienes que tener, y luego hay trabajos que tienen un 10 que son espléndidos, que se me caen la baba. Y yo digo, gracias, enhorabuena, tú eres Y el feedback de ese trabajo es brutal porque ahí has claro, encontrado como una perla, ¿no? claro, y aunque ambos trabajos tengan un 10, hay uno que es mucho más rico. Y yo sé que el que ha hecho ese trabajo súper rico va a ser un profesor excelente. Esto pongo un contexto porque doy clase en futuros docentes de secundaria, ¿no? En el máster de formación de profesorado. Entonces ahí ve la motivación, o sea, nosotros podemos alcanzar los mínimos que se nos exigen, pero con motivación siempre va a ser mucho más enriquecedor. Siempre vamos a aportar esa parte nuestra, o lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer nuestro, ¿no? Son esas cosas más sutiles que no entran dentro de una rúbrica, porque habrá gente que por quién es, por su bagaje, por sus gustos, por sus intereses, dé un poquito más. Y eso es lo que La cambia salsita de algo. la vida, Sí, claro. sí, la gracia. Lo que deja de ser algo simple a algo precioso, bonito y valioso para uno y para los demás. Totalmente. Y todos hemos tenido experiencia de profesores que a lo mejor pues son súper cracks en su materia, pero que no tienen Sí, esa chispa, ¿no? Esa sí, cosita, ese je ne sais sí, quoi, ¿no? Como se dice en francés, je ne sais sí, quoi de ver cómo motivar o cómo hacer amar a un alumno a tu materia y otros que a lo mejor en la materia, pues sí, bien, a nivel técnico, bien, suficiente, pero tienen como toda esa correcto. parte de motivación, de liderazgo, de venga, que tú puedes, de venga, Sí, voy a ayudarte, voy a ser tu guía, ¿no? Eh, aquí quiero hacer como una pequeña, un disclaimer, ¿no? Porque como profes, todos lo vemos, que hay alumnos automotivados, a esos no hay que hacerles nada, no, a los que no tienen esa motivación, bien porque tengan, el otro día en otro podcast hablaba con Julia Salat, creo que es el episodio 90, hablaba sobre la ansiedad matemática, ¿no? Y son personas que ya han aprendido que entre comillas, y falsamente una creencia limitante, una mentalidad fija sobre su performance, su desempeño en las matemáticas, que ya va a ser mala, ¿no? Como que tienen esa sí, predisposición. Entonces, tú decías que ahí hay que trabajar de otra manera la motivación hacia la materia, porque a lo mejor son alumnos que son que se automotivan, pero tienen un pequeño problema con esa asignatura por lo que sea, ¿no? Porque hay errores en el aprendizaje, hay confusión, hay lagunas, lo que sea, ¿no? Ahí tienen experiencias malas con profesorado anterior y entonces, bueno, todos somos hijos de lo que vivimos. Entonces, aquí sí que querría como hacer este pequeño disclaimer de que la motivación es importante, pero te quiero preguntar, después de la motivación, ¿cuánto importante es, por ejemplo, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo? también, también es súper, o sea, yo creo que, claro, estos términos como que es difusa la línea que los distingue. La motivación es lo que impulsa, luego después de ahí llega la persistencia. O sea, tú tienes que ser coherente en tus metas y tratar de seguirlas, ¿no? Seguro que todos conocemos a gente súper motivada que tiene como esos picos en los que está a tope con algo y luego cae. Como que o crea muchas expectativas, luego no las cumple y se empieza a desinteresar por aquello que le había llamado la atención. Entonces, es importante esa motivación, pero lo que es importante es saber canalizarla. Uh Una -huh. vez escuchaba un podcast de Sahara, la cantante, que Sí. ella decía, yo tenía picos de motivación, ¿no? Y hacía cosas, por ejemplo, venga, voy a colgar cuadros en mi casa. Y le daba como ese pico y decía, venga, pum, pum, pum. Los ponía y era un caos porque estaban desordenados, cambados, no había medido bien, no ponían los cuadros como lo quería. Entonces dice, yo ya ahora he aprendido que cuando siento ese impulso, en lugar de hacer, planifico. Qué Entonces me bien. siento, aprovecho esa energía no para ejecutar, sino para planificar. Me siento, ¿cómo quiero los cuadros? Vale, quiero esta aquí, esta aquí, esta acá. Tal. Hago primero como el mosaico. Luego mido bien la pared. Y luego ya el último paso es la ejecución. Pero que aprovecha esa energía más para la fase de planificar, sentarte, centrarte, que realmente tiene sentido porque es donde más falta esa motivación o donde más
que son los cimientos de lo que luego va a suceder. Y Ujú. luego ejecutar es fácil, porque ya está el trabajo hecho. Total, e incluso lo puede hacer otra persona por ti, porque dice, mira, quiero los Exacto. cuadros así, ayúdame a hacer esto, ¿no? Qué Sí, guay, porque esa mentalidad estratégica, porque al final es como trabajar en esa mentalidad estratégica de estructura, de concreción, es muy importante en los alumnos, por supuesto, es muy importante en los alumnos de secundaria, que ya son capaces de ver un poquito más, ¿no? Evolutivamente ya en la adolescencia y en la cercana, en la primera juventud, que también nos encontramos en la universidad, ¿no? Es ayudarles, educarlos a decir, vale, pues todo este pico de energía, por supuesto, los estudiantes de secundaria que son energía pura, estos picos de energía, ¿cómo te puedo ayudar a canalizarlos, pues, entre comillas, hacia las matemáticas, ¿no? O si yo soy profesora de inglés, por ejemplo, bueno, pues esto que ha dicho Sara en ese podcast es muy aplicable al aula de, venga, pues ahora que tienes este pico de energía, vamos a planificar cómo va a ser tu trimestre en inglés, qué trabajos tienes que hacer, qué nota quieres conseguir, porque a lo mejor dices, pues mira, en esta asignatura ni fu ni fa, bueno, pues ¿cuál es el suficiente que necesitas? O no, yo quiero ir a por la máxima nota, pues esto y esto. ¿Y qué podemos hacer como educadores, ¿no? Como maestros, padres, para ayudar a este pico de motivación, a esta chispa, a este motor, gasolina, no sabemos muy bien la metáfora, pero para este impulso psicológico, ¿no? Que es como un pum, venga, vamos a hacerlo, sí. cómo ayudar a que después eso se canalice en, pues, en una estrategia, en una estructura, en el trabajo, en la persistencia, porque es lo que nos hace coherentes, entre comillas, es lo que decía Lisa de, bueno, todos conocemos a personas que son muy buenas iniciando proyectos, pero lo realmente interesante en la vida es la constancia, la persistencia y el acabar las cosas, Sí. el Y un poco acabar, también ¿no? el equilibrio, creo yo, ¿sabes? Ujú. Ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Ya, De aprender a canalizar esa energía para estar como en un estado de equilibrio en el que no haya picos de bajada ni picos extremados de subida, porque luego la bajada es difícil de controlar. totalmente. Y por eso es tan importante el trabajo en equipo, porque si hay personas Sí. que son fueguitos, que sabes que están iniciando proyectos, y hay otras personas que son más de estabilidad, de valle, de venga, a mí dime lo que tengo que hacer, que no significa que no puedas ser capaz de motivarte, sino que te sientes mejor en un rol de concreción y de trabajo. Pues perfecto. Sí, sí, sí. Por eso los trabajos los conforman equipos en los que tenemos que buscar entre personas fuego y personas que son más mesetas, estabilidad, porque así es como hacen los proyectos que salgan, porque si no, si Claro, todos somos fuego o si todos somos mesetas, no sale nada. no O sale sea, nada no, para nada. no sale nada para nada, Pero exacto. Bueno, exacto. y volviendo al aula y a tu investigación y a estas cuestiones de los mensajes, hemos hablado de los mensajes que enganchan, la motivación, que desde tu investigación o desde lo que sabes de la línea, ¿qué errores comunicativos cometemos los docentes normalmente o más frecuentes Eh, en el aula? una de las cosas que más se usan en el aula son las amenazas. Ujú, Se tiende mucho a amenazar a los estudiantes pues, con resultados negativos, ¿no? Que al final perjudican, porque no estás transmitiendo que te interesas por ellos, que te preocupas, que quieres lo mejor para ellos, simplemente estás como jugando con el miedo. Y cuando se ujú, juega con el miedo, o no te hacen caso porque al final no hay consecuencia de lo que estás amenazando, o te cogen miedo y al final el miedo puede dar la falsa sensación de ser un motor que impulsa, pero al final no estamos haciendo las cosas por la razón correcta. O lo hacemos por no frustrarnos, eh, pues por no obtener resultados negativos. Entonces, son mucho más frecuentes de lo que pensamos las amenazas. ujú. Em, Luego, más errores. Yo creo que no es un error, sino es una falta de conciencia, que es que muchas veces damos por sentados las cosas que decimos y no hay un proceso reflexivo detrás. No hay como un proceso de análisis de qué es lo que he dicho, cómo la he podido sentar a esta persona, Ujú. o incluso a veces, bueno, a mí eso me pasó cuando empecé a dar clases, cuando uno empieza a dar clases dice, uy, porque como que los alumnos te vienen con cosas que recuerdan que tú has dicho y tú ni registras que has dicho. Y tú dices, Yo uy, dije eso.
Yo dije eso, y te asombra con lo que se queda la gente. Ujú. Y realmente uno no siempre se queda con lo que nosotros queremos que se queden, sino que cada uno Entiendo. se queda con el mensaje que a cada uno le ha llamado la atención por los motivos que sean. Entonces, cuando empiezas a dar clases y eres consciente de eso, dices, uy, el altavoz que tengo, ¿no? Mi voz, que es lo más importante, mi herramienta con la que doy clases, qué poco mimo le doy, ¿no? Qué poco consciente soy del poder que tienen las palabras en los demás. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de ese poder, yo creo que es cuando empiezas a ser más reflexivo, tener un poco más de cuidado, porque luego, claro, con cada persona tú sabes que puedes emplear un tipo de mensajes u otro. Yo a veces Ujú. soy muy directa con ciertas personas, pero porque sé que lo aguantan. Porque Yo, sé que porque lo aguantan, o porque sabes que va a ser una conexión de, pues, de humor o de exacto. lo que sea. Va, Sí, o entiendo. porque sé que no se van a ofender. Y luego Ya. sé con otras personas que yo tengo que tener un cuidado enorme. Claro, en clase, ¿cómo damos clase entonces? Tenemos 30 ¿Cómo personas mido en el esto? mejor de los casos. Claro. Entonces, Ya, como que uno va haciendo un poco más, tiene que como ir aprendiendo a ser un poco más neutro en el entiendo, discurso, entiendo. sin caer en ser El automatismo, sí. exacto. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Empezar a ser consciente de la importancia de las palabras, que muchas veces le damos por sentado, y ser más reflexivo, y ir poco a poco mejorando. No se trata de ser un estupendo comunicador de la noche de la mañana a la No, noche. totalmente. Imposible, es imposible. Es imposible y además estamos hablando porque nosotros vemos, ¿no? Cuando tú ves una charla TED o cuando ves un podcast, por ejemplo, en el que comunicativamente son muy buenos, esto es un momento de 1 hora, 2 horas de conversación, lo que sea, media hora, una píldora y es algo preparado a conciencia y tal. Pero es que el aula son 4 horas semanales en las que es muy intenso. La docencia Sí, es algo muy intensa, en la que tú también tienes picos de energía. No es lo mismo dar una clase a las 8 que darla a las 4 que darla a las 3 que darla sí, después del recreo, que darlas no sé cuánto. Entonces, eso pasa en la universidad con alumnos adultos que han elegido estar aquí y quieren cuanto más pequeños son y cuanto más obligados están a venir a clase. claro, Entonces, tenemos que tener en cuenta variables como el contexto, la hora que le estamos dando esta materia, pues las experiencias previas que tienen esos alumnos con esta materia. Y lo que sí depende de nosotros, que es como todo nuestro estilo comunicativo, y aquí Elisa ha dado un tip muy bueno que es, vamos a intentar ser lo más neutros y rigurosos posibles y cuando vayamos conociendo al grupo, a los alumnos, pues ya puede salir como más la esencia que eres tú, si eres más exacto, chistoso, si eres más riguroso, si eres más de jugar en el aula, si eres, pero primero es como vamos a delimitar muy bien y a conocer aquí, tenemos que ser como muy buenos observadores, a conocer cómo respira ese grupo, cómo respiran los individuos de manera particular, pero cómo se respira en esa vinculación, porque las clases, y eso lo sabemos cuando han cambiado pues liderazgos internos que tienen las clases o cuando de repente es una optativa y se dividen, pues no es lo mismo que una mm, clase completa de 35 o una clase completa de 25 en primaria, no es lo mismo que un grupo más pequeño o un grupo que está cohesionado, cuánto trabajo yo la cohesión de ese grupo, cuánto hago porque esa vinculación sea sana, hay relaciones tóxicas dentro de las clases, entonces hay un montón de cosas invisibles, de un montón de currículum oculto, que no es solo llegar y dar matemáticas, sino es toda esta parte relacional, toda esta parte de ti misma. Y sí que quiero como decir que esta variable de ti, o sea, tú como docente, eres súper importante dentro de la clase. No es como, no, el grupo, no, no. Tú lideras un montón sí, hacia donde quieres, hacia, pues, hacia ese buen rollo o hacia esa parte más de error comunicativo, más de amenaza, del miedo. Antes decía, el miedo nos lleva, o sea, lo que tenemos claro después de muchos años de investigación es que la emoción educa, pero la emoción depende de qué emoción, porque si es el propio placer y la alegría de aprender, pues nos hará estar en una clase gustosa y decir, bueno, pues aquí
pertenezco, contribuyo, entiendo, comprendo, aporto, o si es el miedo, pues aunque me guste la asignatura o no me guste la asignatura, lo voy a hacer por una rendición de cuentas a una persona que es muy autoritaria y no, y Sí, no, no me va a enganchar emocionalmente, es como un puro trámite de que quiero eh, quitarme a esta persona de mi vida ya, ¿verdad? sí. Hay una frase muy bonita sobre el miedo que dice que miedo evitado es miedo multiplicado también, ¿no? Que muchas veces cuando hacemos las cosas por no sentir esa emoción, terminamos por no hacer eso. Y lo que se termina haciendo bola, 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 hasta que llega un punto que es muy difícil salir de ahí. Sí, y te pierdes cosas en la vida por el miedo. Y aquí, o sea, ¿cuántas veces a nosotros después como adultos, cuántas veces en nuestra cabeza está hablando la voz de la profesora que tuviste en tercero de primaria o en Uf, segundo de la ESO sí, de matemáticas o de inglés sí, diciéndote, es que tú no sirves para esto, o es que sí. a ti siempre eres un desastre en X, y aquí rellena lo que quieras según tu experiencia, ¿no? Y pues, ¿qué papel tan importante tenemos en la realidad que construimos con nuestro lenguaje en el aula como docentes? Es una pasada, Es es una una pasada. pasada. Y los mensajes son muy perdurables. Hay una línea que nosotros hemos leído acerca de ella que queremos retomar en algún momento cuando haya tiempo, que es O sea, nunca, cuando lo pongamos como prioridad, no, cuando no venga cuando otra haya persona. tiempo, porque el tiempo no hay nunca, pero cuando lo pongamos como prioridad volveremos a esa línea que es, dime. Y claro, y hay que hay que darle una vuelta bien para ver cómo se investiga. Pero hay una línea que es los mensajes memorables del profesor, que es Memorable Messages, ¿no? Entonces, se trabaja sobre todo mucho en educación física, de tu Vale, entrenador o qué coach. mensaje, sí, tu coach, qué te dice qué te dijo en un momento difícil, no sé qué, que tú recuerdas después de tanto tiempo, ¿no? Y es cómo esos mensajes perduran en el tiempo y el impacto que tienen. Al final hay un montón de frases, la frase que te acabo de decir de miedo evitado, miedo multiplicado, me la dijeron a mí en la carrera un profesor suelto en la clase. O sea, estaba hablando de algo, dijo esa frase y siguió con el contenido. Y Claro, se de las quedó. 70 personas que éramos allí, a lo mejor se nos quedó a 2 personas. Pero a mí se me ha quedado. Ese es un memorable message, ¿no? Es un mensaje memorable que ha formado parte de mí, que a lo mejor ese profesor lo dijo por decir, ¿sabes? Ni Claro, que siquiera no lo fue dijo de ni manera... siquiera he pensado una frase de, ah, bueno, se van a quedar con esto a tope, y No, no. no, no. Lo dijo y siguió con el contenido. Y yo dije, y yo me acuerdo que yo en psicología, que la carrera fue muy bonita, la verdad, iba apuntando todos estos mensajitos bonitos en los apuntes, mientras yo iba cogiendo apuntes o iba subrayando, lo que sea, los apuntes que notaban ellos, siempre tenía como los márgenes de las páginas con frases que los profesores nos decían que sin ser parte del contenido, sino a lo mejor valores o reflexiones en alto, que a mí me calaban. Entonces, esos son mensajes memorables que al final terminan siendo parte de uno mismo, ¿no? Son como los valores de uno, son como el mantra, Totalmente, pueden llegar a ser como mantras. Entonces, en totalmente. educación yo creo que hay un montón de mensajes. Claro, es difícil porque cada profesor tendrá su propio mantra o dirá cada cosa, en algún alumno se quedará un mensaje, en otros, en algunos perdurarán en el tiempo, en otros no. Entonces, como operacionalizar el estudio de esos Ese mensajes es constructo complicado. es Sí, complejo, sí. es complicado, Claro, pero está porque clarísimo que en es educación guay. hay un montón de mensajes memorables. ¿No? Y De, ahora invitamos a los escuchantes a pensar en algún mensaje memorable de algún profesor o de su padre, su madre, su tía, exacto, que le ha calado muchísimo y que forma parte de tu propia identidad, ¿no? De decir, vale, pues exacto, cuando tú te acercas al miedo o al concepto del miedo o al concepto de esta emoción, lo que a ti te sale, lo que a ti se te activa en tu cerebro es esa frase de miedo total. evitado, miedo multiplicado. ¿No? Esos mensajes seguramente serán mensajes cortos, impactantes, que tengan mucho de verdad y que tengan mucho de emoción, ¿no? Al final es como todo ese Sí, paquetito y en el que te llega en un momento en el que tú estás permeable y dices, ¡ay! exacto, ¿Y esto? ¿Qué pasa? exacto. Claro, y construyes aquí conocimiento, ¿no? Y vas haciendo ese edificio de tu cabeza de las cosas que vas escuchando a los demás que se te van quedando, que es muy importante. O sea, sí, al final construyen lo que tú comentas, la identidad de uno.
Totalmente. Y además, yo siempre pienso que el lenguaje, bueno, esto lo dicen un montón de investigadores, no es que lo piense yo, sino que el lenguaje construye la realidad, eso lo sabemos, ¿no? Y el lenguaje también construye pensamiento, ¿no? La forma que tenemos de pensar y de profundizar y de hacer el deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo sobre algo. Y claro, al final las personas operamos según qué paradigma, si operamos desde el paradigma del miedo, la amenaza, ser punitivo, ser autoritario, o si nos vamos hacia un límite más, pues, sobreprotector, de amabilidad, de tal, y hay que buscar como el equilibrio, ¿no? En ese, cuando tú decías buscar la neutralidad y la rigurosidad, pues es intentar moverte entre estos dos polos del espectro, ¿no? De entre saber poner límites y saber ser, pues, cariñosito cuando hay que serlo y primar la conexión cuando hay que primarla. Pero los docentes, los educadores, si yo tuviera que hacer o sea, si tuviera que dar un consejo a todos los padres, a todas las madres y a todos los docentes, lo primero que sería fue lo que dijiste, ¿no? Esta voz, esta autoridad que yo tengo, que es cómo me comunico con mis hijos o cómo me comunico con mis alumnos, incluso antes de la propia materia, te diría, trabaja en estas habilidades. Trabaja en habilidades de comunicación, de conexión, de empatía, que ahora vamos a hablar de ella, de motivación, ¿no? Saber cómo operamos las personas y que tu paradigma sea como el del desarrollo de las personas que tengas delante, ¿no? De intentar conectar con ellos para ayudarles a decir, estos son los objetivos de aprendizaje que tienes que conseguir. Y ni siquiera para ser alguien memorable, ¿no? Porque a veces también el ego nos puede jugar como malas pasadas. Yo no quiero ser el profesor, yo quiero ser la profesora que me recuerden como diciendo, oye, pues hizo que me gustara X, la asignatura, porque en sus clases el clima que había era X, Bueno, ¿no? ¿Qué te resuena de esto que estamos comentando? pues lo que hablabas de los paradigmas me vino a la mente, que lo tenía aquí pendiente para decirlo, de investigaciones que vean efectivamente, o sea, qué impacto tienen palabras negativas y positivas en la cabeza, en la conexión neuronal, ¿no? Y hay estudios que dicen que sí, que lo negativo tiene como un impacto muy grande, o sea, como que emocionalmente es como un estímulo fuerte, ¿Vale? pero a nivel conectividad es más pobre. Vale. Mientras que las palabras positivas tienen una red de conexiones mucho más amplia en el cerebro. Entonces, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en profesores de buenos o malos, te sé decir exactamente por qué un profesor no me gustó, qué fue lo que me dijo, qué fue lo que me hizo. Es como muy intenso. Mientras que si ¿Vale? recuerdo a un profesor bueno, no te sé decir en concreto un momento. Entiendo. ¿Sabes? Sé que era bueno, sé que era maravilloso, sé que el sentimiento que me generaba era súper bueno, pero no te sabría describir, o sea, tendría que pararme y decir, pues sí, el ambiente en clase era bueno, había humor, pero cosas concretas y específicas, ¿no? Porque al final se activan tantas conexiones a nivel cerebral cuando ese cerebro está en ese estado placentero, ¿no? Es como que Ujú. tiene una intensidad emocional más baja pero que llega más lejos. Mientras que lo negativo es muy impactante, muy concreto, pero se queda ahí. O sea, la intensidad emocional es alta, pero no establece mucha conexión con el resto Ay, de, a mí, de recuerdos. la metáfora que se me está ocurriendo, la imagen que veo es que los profes, entre comillas, buenos, que no hay nadie bueno o malo, o sea, no estamos polarizando simplemente como para ejemplificar, ¿no? Pero los profesores buenos como que van construyendo un puente, ¿no? Tú vas construyendo un puente y vas como poniendo pequeñas tablitas o ladrillos o lo que sea el material con el que estamos construyendo. Y claro, de un ladrillo a otro no sabes muy bien quién puso qué, pero bueno, sí, está ahí, se está construyendo ese puente. Pero sin embargo, un profesor malo es como una bola demoledora que hace que el puente pues tenga un agujero. Y claramente Sí, te acuerdas del agujero. Y el agujero está en la tabla 4 porque lo que me dijo fue que no sé qué, no sé cuánto. Dice que en la tabla 4 hay un agujero de las matemáticas, del inglés o de la relación que yo tuve con sí, esa persona o lo que o cómo actuó en
conflicto que yo tuve con otro compañero, ni siquiera es porque a lo mejor es muy buen profesor, muy buen docente, pero a la hora de gestionar un conflicto no fue bueno. Y Exacto. tienes claramente el agujerote ahí en esa tabla 4 Localizar. y te acuerdas. Sí. Y del resto es como, sí, hay tablas, sí, entiendo como que este grupo de profesores, ¿no? Porque además después lo solemos Sí. como categorizar en el grupo de profesores que impactaron positivamente en mi vida, a los que ni fu ni fa, que también hicieron su parte de construir, pero los buenos no sabemos cómo diferenciar. Y en los malos, como decía Elisa, y que la evidencia científica nos ha dicho que es por ahí, es porque claramente el impacto negativo y emocional es como una pequeña bomba demoledora de algo y que al final es como se queda ahí, ni construye ni hace nada. O sea que, qué onda. Y eso lo Vale. vemos también en las investigaciones, vemos que los mensajes negativos a veces tienen impacto cero, o un impacto negativo muy bajito, pero siempre hemos visto como que da igual que el profesor, o sea, da igual, dependerá del tipo de mensaje que diga, pero por norma general, en las variables que investigamos no tiene un efecto, o sea, es como nulo. Entonces, lo que interpretamos es que simplemente como que el alumno sabe distinguir entre a quién hacer caso y quién no. Entonces, Totalmente. lo negativo deja de, como que se vuelve como una burbujita que no tiene impacto, ¿sabes? Que se queda Es como ahí y decir, no construye, qué aporta esto? ¿Qué aporta esto? exacto, No aporta no nada. construye, pero Ya, tampoco destruye tanto, ya. dependerá de la persona y del mensaje. Ya. Y gastamos energía en ese tipo de mensajes. Quiero decir, es como, Exacto, pues entonces vete a gastar energía en lo que construye ese puentecito exacto. y no tanto en, pues, en la amenaza o se van a quedar sin recreo. Es en plan, tú Sí, sabes que no se van a quedar sin recreo. No lo digas. No gastes exacto. ni un mínimo de saliva en decir un mensaje que después ni vas a cumplir, ni va a tener consecuencias, ni lo que sea, ¿no? Ujú. Vale, y también has estudiado Elisa, o es un tema, pues yo te tengo en mi mente categorizada como Elisa empatía, entonces quiero ahondar en este tema, ¿no? De la empatía, de la emoción y de lo relacional, ¿no? De estas variables de vinculación que se dan en el aula. ¿Has estudiado también el papel de la empatía docente? Sí. ¿Crees que la empatía se puede aprender y entrenar o es algo más ligado a la personalidad de cada uno? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, que se puede entrenar, ojalá, o sea, que quiero pensar que se puede entrenar. Yo Porque creo si que, no, para la investigación. claro, si no, me bajo del burro. Yo creo que se puede trabajar, o sea, cuando hablamos de comunicación siempre hay como dos líneas de trabajo, de intervención, ¿no? Podemos intervenir directamente sobre lo que se dice. Decían los profesores, no digas esto, di esto, que es como la parte más conductual, Uh-huh. o podemos trabajar más sobre lo cognitivo. Claro, trabajar sobre lo cognitivo es más difícil, lleva más tiempo, pero seguramente te garantice mejores, o sea, todo esto son como suposiciones, no lo hemos llevado a cabo. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en la intervención conductual, Uh-huh. pero realmente sin el trabajo cognitivo, eso se queda un poco superficial, por así decirlo. Entonces, sí es cierto. También hay una forma también que podemos trabajar lo conductual para llegar a lo cognitivo. ¿No? Al Vale. final, lo típico mensaje que dice, fake it till you make it, ¿no? Sí. Fíngelo hasta que te conviertas en ello. Pues empieza a decir esos mensajes, al principio serán como, eh, Incómodos. y Sí, que yo no ya. digo esto no es parte de mí, yo no. Pero al final los vas usando y le vas dando tu forma, Uh-huh. le vas dando coherencia personal, ¿no? A esos mensajes, para que se terminen siendo parte de ti. No tiene que ser específicamente los mensajes que nosotros te decimos que digas, sino puedes hacer los tuyos y que vayan en esa línea. Pero todo Uh-huh. parte por empezar a decir esos mensajes. Uh-huh. Con la empatía es más complicado, porque con la empatía tú tienes que ver, observar, percibir, comprender. Entonces yo creo que en ese sentido se podía trabajar desde lo conductual, pero habría que trabajar más bien la conciencia. Es decir, cuando Uh-huh. hablamos de empatía, estamos empezando como a dividirlo como en fases. Primero hay como una fase, bueno, hay una fase nula, una fase cero, que es cuando no sabes y quieres comprender, que es cuando hacemos preguntas, que es como la toma de perspectiva, le decimos. Es como, vale, aquí está pasando algo, no sé el qué, voy a preguntar. Ya está. Las preguntas son muy poderosas. Uh-huh. Tú- tú- Eso, hay que sí, tú la sabes las pregunta. bases, La pero preguntas pregunta es son poderosas. importante. Entonces, si no sabes, pregunta. Oye, ¿qué te pasa? Te noto raro.
¿Esto te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo percibes? ¿Te encuentras bien, te encuentras mal? ¿No? Tú sabes, tú estás empezando a ver que hay algo raro. O ni siquiera, porque si empiezas a verlo ya estás percibiendo, pero puedes no percibirlo. Por ejemplo, Vale. hago una actividad en clase. ¿Esta actividad ha gustado, no ha gustado? ¿Qué les parece a mis estudiantes sobre esta actividad? Pues pregunto, oye, ¿te gusta trabajar así, de esta manera? No, me gusta más de esta manera o me gusta más cuando trabajamos en grupo, ¿vale? Pues vamos a trabajar en grupo. Entonces, como es esa primera fase en la que yo hago un esfuerzo por tratar de tomar la perspectiva de mis estudiantes. Esa es la clave, es como tenemos que partir de esa base. Una vez parto de esa base, ya yo empiezo a percibir. O sea, tengo que entrenar a mi ojo. O La sea, mirada. exacto. Saber qué ver, qué no. Muchas veces estamos enfrascados en dar la clase y se nos olvida mirar. O miramos solo la pantalla, a la pizarra, o vamos escribiendo, le damos la espalda a los alumnos y empezamos a escribir en la pizarra. Entonces, esos momentos hay que mantenerlos que sean lo más cortos posible, porque uno si no controla lo que sucede en el aula, está un poco perdido. Va un poco como fuera de contexto, como digo yo, ¿no? Estás en tu mundo, en tu burbuja, sin ser consciente de dónde estás. Entonces, lo primero es ese paso de hacer el esfuerzo por tomar la perspectiva, tratar de percibir lo que sucede, un gesto, un enfado entre alumnos, un suspiro. No percibo el suspiro, ¿vale? ¿Qué quiere significar? Ahora ya empiezo a comprender. El suspiro estará cansado, hace calor, viene el recreo y no quiere estar aquí, o mira, es que a lo mejor tiene un problema personal, o es que la asignatura no le gusta nada, o es que estamos corrigiendo ejercicios que él no ha hecho porque son los deberes. Entonces está ahí perdido. No, entonces yo primero percibo lo que sucede y luego le doy una comprensión. Siempre hay que hacer un poco autocrítica en esa parte. Yo, como docente, considero que hay que hacer un poco de autocrítica de mi docencia. Es decir, ¿ese suspiro tiene que ver con mi docencia o tiene que ver con que al alumnado Con le el pasa algo? mismo. Exacto. En lugar de ese pensamiento, que esto sucede mucho en secundaria, es que no Me lo quiere está estar diciendo a aquí, mí, o sea, es que no le gusto, es que le caigo mal, ¿no? todo lo personal. Exacto, ¿no? No son tus enemigos, a lo mejor ese suspiro tiene mucho detrás, ¿no? La idea es comprender por qué se da ese suspiro. Y una Total, y vez que... tampoco somos tan importantes en la vida de nuestros estudiantes, quiero decir. No, para nada, para nada. Puede ser cualquier cosa, pero puede ser algo importante o puede ser una bobería. Si es un suspiro aislado, bueno, ahora si tú ves que un alumno está así cada 2 por 3, oye, a lo mejor tengo que parar e investigar qué está pasando aquí. Y luego ya la última fase, que es darle respuesta, ¿no? Darle respuesta a esa percepción y a esa comprensión. Yo percibo que ese suspiro, veo que es un viernes a última hora y estamos dando matemáticas. Bueno, a lo mejor comprendo que están cansados, que llevan toda la semana, que a lo mejor había un conflicto esa semana en clase y que están cansados. Vale, pues soy reactivo. Vale, chicos, íbamos a hacer 5 ejercicios, pero los noto cansados, no tiene sentido. Vamos a hacer 2. O cambiamos la estrategia, hacemos otra cosa. O paro la clase porque a lo mejor ha habido un conflicto y soluciono el conflicto. Entonces, sin pasar por la percepción y por la comprensión, es muy difícil que la reacción vaya a ser buena si no hemos ni percibido ni interpretado bien lo que está sucediendo. O sea, que hay como esa fase de percepción, percepción, la segunda sería interpretación, Sí, comprensión, percepción, interpretación y después como una actuación hacia claro, si lo no que está actúa, pasando en la empatía. exacto. Todo esto, Elisa, me hace reflexionar, primero, que como docentes, como educadores, tenemos que salir un poco de nosotros, mucho de nosotros, y que es Clave, como bajarle el volumen a nuestro discurso personal exacto. y de automatismo, ¿no? De, bueno, en la clase, venga, vamos, toca el tema 3, tal, o toca esta situación de aprendizaje, y es bajarle un poquito el volumen a eso, sabiendo que eso lo tienes que hacer, ok, eso por lo que nos pagan, por enseñar, evaluar y acompañar a los alumnos para que aprendan eso. Pero no se nos puede olvidar que trabajamos con personas y con personas, si hablamos de secundaria, que están en un momento evolutivo muy delicado. Entonces, Exacto.
Y subirle el volumen a esa fase de percepción, ¿no? De entrenar la mirada y decir, vale, ¿qué está pasando aquí? Puede fluir esta clase. Y hablábamos antes de la hora de la clase, cómo se llevan esos alumnos. O sea, hay millones de variables que influyen en la marcha, ¿no? Pero aquí sí que invitaría, como a todos los educadores, a la autorreflexión, a esta parte cognitiva que decía Elisa, a irnos adentro y a decir, vale, yo que tengo tanta responsabilidad en la actuación de la clase, ¿no? En estas 4 horas semanales que tengo con ellos, 2, 1, 5, las que sean, ¿no? ¿Cuánto de espacio estoy dejando? Y el espacio no es físico, el espacio es mental, el espacio es emocional, el espacio es que ellos aparezcan sin mi juicio, sin mi percepción, sin mis sesgos, porque yo pienso mucho que tenemos que bajarle el volumen a lo que tú misma estás pensando, es en plan, no juzgar, no saber, parte desde una base lo más neutra posible, porque así vas a dejar aparecer a tus alumnos y así vas a dejar aparecer a tus hijos y que ellos se muestren tal cual son, que eso es lo más bonito y valiente y precioso que puedes hacer en un aula, que es dejar ser con límites, con amor, con decir, no, chicos, hasta hacia aquí, exacto, con liderazgo, pero dejar ser. Al final es lo más auténtico que podemos hacer por nuestros alumnos y tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? La empatía es conectar con el otro, tú lo decías, ¿no? Estar desde la perspectiva de los estudiantes. No para que ellos manden, por supuesto, no para que ellos tomen como, no, es que claro, yo soy muy empática. No, ser empática es también ser asertiva, es también decir, no, hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo soy tu maestra, porque yo soy tu profesora y sé que lo que tienes que hacer es esto, que nos tratamos con respeto los dos, lo que sea, ¿no? Y ya que a partir de aquí un montón de gestión de aula, que podríamos hacer otro podcast de cómo gestionamos el aula en esta clave relacional, pero sí es muy importante como para que se dé la empatía, creo yo, ¿no? Tú corrígeme que eres la experta, bajarle el volumen a nuestros propios pensamientos para dejar aparecer al otro, ¿verdad? Sí, no, y poner al otro en el centro, tampoco sin perderte tú en el camino. Es decir, lo que tú decías, no es ceder todo al estudiante, que el estudiante decida todo lo que quieras, ¿no? Es simplemente, bueno, ¿cuáles son mis intereses o cuáles son mis obligaciones como docente? ¿Dónde entran tus intereses y lo que tú quieres? Y hacer un puente, construir un puente en el que tanto tú te beneficies como yo. No te voy a dar todo a ti y fastidiarme. Yo, no, es que yo quiero los trabajos corregidos al día siguiente. Vale, sí, no, chicos, yo tengo vida, vale, tú los quieres corregidos más antes. A lo mejor en lugar de tardar una semana, pues a lo mejor tardamos 5 días. ¿Vale? Lo intentamos, pero a cambio, claro, estás dando y dando. Ustedes tienen que cumplir los deadlines para yo poder hacer con tiempo esto. Tal. O sea, y al final también es pensamiento estratégico otra vez. Tú como profe tienes que ver tu asignatura completa del año y empezar como decir, venga, pues aquí hay un límite de tiempo. Claro, y eso educa, o sea, todo educa, es como... O peticiones, no, es que prefiero que me pongas ejemplos en las rúbricas, eso que me pasó a mí este año. No, es que si pones más ejemplos, yo, que si pongo ejemplos te cierro. Porque ya te vas a centrar, exacto, te vas a centrar en hacerlo exactamente así y se pierden un montón de cosas bonitas que tú puedes aportar. Entonces, no, ahí pongo mi límite. No lo voy a hacer y te doy razones de por qué. Ahora, tú quieras a lo mejor un poco más de información, pues vengo, trabajamos sobre eso y te pongo un poco más de información. O te doy espacio en el aula para que trabajemos esa actividad. Venga, es lo que necesitas. Bueno, pues me adapto un poco. En lugar de estar tanto tiempo en esta actividad o explicando este contenido, acorto un poco y le dedico tiempo a eso, porque eso es lo importante. Porque eso es cuando tú vas a estar con ellos, cuando se establece ese vínculo y ese relacional de... al final el alumno te está diciendo que es que lo quiere hacer bien. Claro. Entonces tú le tienes que dedicar el tiempo y a veces ese tiempo es mucho más valioso que tiempo en el aula dando contenidos que vienen establecidos por la consejería que se empeñan en que un alumno de tantas edades, sin tener en cuenta el contexto, tiene que saber X. Oye, pues a lo mejor sabe Y más esto que relacional, que al final se nos olvida que estamos construyendo, no estamos desarrollando personas, acompañando en el desarrollo de personas. Exacto. ¿Qué es lo que perdura en el tiempo? ¿El conocimiento
o la persona que conseguimos No, construir? la Al persona. final es la persona, o sea, el conocimiento está ahí. Eso es como un mensaje que yo intento instaurar en mis futuros alumnos de secundaria, profesores que van a ser, que les digo, oye, el contenido es importante, sí, mucha presión porque tengan que 7 temas en tanto tiempo. Oye, si das 6 y priorizas otras cosas importantes que se estén dando en el aula, no pasa nada, no pasa nada. Esa persona no va a ser un fracasado por saber un tema menos, no va a llegar menos lejos en la vida. Peor Por a no ser tener, médico, ya. exacto, no va a pasar Porque no absolutamente diste el nada. tema de historia de España, de no sé qué, no sé cuánto, no, no va a ¿Es pasar nada. importante el contenido? Sí, es más importante la persona, Claro, y para mí. aquí un pequeño truco para los docentes es como, pues si tú no estás tranquilo, si no das todo el contenido, sube todo el contenido al campus virtual Puede ser. y descárgate esa responsabilidad de ser estratégico y di, mira, pues todo el contenido va a estar hasta donde Exacto. lleguemos, hasta donde tal, vamos a llegar a todo, vamos a hacer un poder por llegar a todo, pero si no podemos, ya tú estás tranquilo porque has sido lo suficientemente estratégico, estratégica para decir, no, es que todo el contenido está en el campus virtual, en el Google Classroom, en las actividades que Exacto. vamos a hacer, Y en en lo que la vida, sea, o ¿no? sea, el contenido Y de en la googlear. vida, le preguntas a ChatGPT que ellos van a saber cómo hacerlo, ¿no? Pero Claro, lo que no va a hacer nunca ChatGPT, ni un campus virtual, ni unas actividades, es cómo te comportas tú con forma de ellos, persona. cómo le Mm, vas a hacer sentir en el aula, cómo has resuelto los conflictos y sí, cómo has entrado, con qué energía has entrado cada día en tu exacto. aula. Entonces, esto me lleva al último bloque, que es qué pequeño cambio, qué 3 claves le darías a los docentes si quieren marcar una diferencia con su comunicación en el aula o a los padres y Mm, madres con la comunicación en sus hijos, ¿no? Como es algo tan transversal, ¿qué 3 claves les darías a los educadores para mejorar? vale, ¿qué 3 claves? Yo creo que las 3 claves van a ser como un resumen de todo lo que hemos hablado, pero primero conocer a la persona con la que estás hablando, que yo creo que va en línea con el descentralizar tu percepción en ti. No, se trata de, al final si hablamos de empatía o de relacional, es conocerse a uno mismo para saber qué límite vas a establecer tú, eso es importante, pero en la comunicación descentralizar tu perspectiva. Muchas veces, por ejemplo, las discusiones, se discute para responder, ¿no? Escuchamos Ujú. para responder y decir lo que... No, no, escucha, comprende y ya te saldrá lo que tú le vayas a responder a esa persona. Pero tiene que partir, para que esa comunicación fluya, tiene que partir desde el otro, no desde el Ujú. yo, conociendo tú tus límites y conociéndote a ti mismo también, sin perderte en el eh, hacer el gusto a los demás, ¿no? Ya, en la complacencia. Ujú. Exacto. Entonces, como un trabajo previo es conocerte a ti mismo y un trabajo en lo relacional es poner la perspectiva en la otra persona, cómo puede estar pensando esta persona, entender lo que te está diciendo, lo que está detrás de lo que te dice. No es Ujú. simplemente cambiar el chip y poner al otro en el centro. Guay. Segunda Bueno, clave. segunda clave, como decíamos, ¿no? Que lo de positivo tiene como más conectividad, pues centrarnos Ujú, en lo positivo. Eso no quiere decir demonizar lo malo. Hay ujú. veces que hay que establecer límites y hay veces que el mensaje negativo en el momento justo, ¿sabes? Como que impacta también de manera Impacta positiva. para bien, sí. Claro, nosotros hemos visto que si tú eres un profesor que tiene una tendencia a utilizar mensajes positivos y de vez en cuando un toquito de atención con lo negativo, pero haciendo énfasis en lo importante de la persona, oye, de verdad que como no te pongas las pilas es que no vas a entrar en la carrera que tú quieres. Pues a No. lo mejor ese mensaje suelto Pum. dentro de un contexto positivo tiene un impacto positivo también, aunque se relacione con lo negativo, ¿no? Con lo que es como un toquito de atención. Entonces Una hay que vez, trabajar bien el- los a- toquitos de atención. totalmente, una vez una persona que quiero, a la que quiero mucho y me quiere mucho, cuando estaba estudiando psicopedagogía, suspendí y para mí fue y me dijo, me alegro de tu fracaso. Me lo dijo porque, dice, porque la autoexigencia y que hacerlo todo bien no te está viniendo bien. Entonces me alegro de que aprendas de tu fracaso. Es ese Exacto. tipo de mensajes negativos que en otro contexto podría ser como yo, Horrible. que horror de persona no te quiere, pero como te quiere bien,
te quiere bien Exacto. para todo, pues vamos a querer bien a nuestros alumnos y a saber también utilizar ese toque negativo, ¿verdad? Exacto. ¿Y la tercera clave? Y la tercera clave, yo creo que es transmitir al estudiante que te preocupas por ellos, que todas las decisiones que estás tomando o todas las cosas que tú estás diciendo es porque realmente quieres lo mejor para ellos. Entonces yo, aunque tú digas un mensaje negativo, si en ese mensaje estás transmitiendo tu preocupación por el futuro de tus estudiantes, es positivo también, porque es como cuando nuestros padres hacen cosas que son tal, pero te queda el consuelo de, bueno, lo hace porque se preocupa. No lo está haciendo de la mejor manera, pero se preocupa, ¿sabes? El trasfondo lo conoce. Hacerles, O sea, hacerles como llegar a tus buscar estudiantes. la intención positiva de todo esto, ¿no? Buscar la Exacto, intención positiva de todo esto que es para un bien mayor, para tu aprendizaje, para tu exacto. relación, para tu futuro. Transmitir eso. Qué guay. Transmitir Me eso, encantan estos claro. 3 mensajes. Con estos 3 mensajes y claves para los docentes, vamos a cerrar el podcast con mis 3 últimas preguntas, que es la primera, ¿dónde te pueden encontrar, Elisa? ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en la facultad, de ¿En la lunes a Facultad viernes. de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Vale? Eh, Luego, bueno, mi correo institucional que tiene que estar publicado. Y yo creo que toda la información profesional está enganchada a la universidad. La acceda a CRIS, que es como el repositorio del Perfecto. seguimiento de lo que hacen los profesores. De las Ahí. publicaciones. Si quieren saber más de tu trabajo, lo dejamos enlazado en las notas del podcast. ¿Qué te gustaría desaprender, querida Elisa? Desaprender, nada. Nada, me Si encanta. desaprendemos, no seríamos las personas que somos. O sea, todos los aprendizajes nos llevan a ser, o sea, sí, o sea, no es desaprender, porque si hemos aprendido algo, lo entiendo como algo positivo. Ujú. Eso me lleva como a la reflexión esta del arrepentimiento. Dios, me arrepiento un montón de haber tomado esta decisión. Yo siempre pienso, no me arrepiento porque en ese momento, con la información que tenía, siempre hubiese elegido eso. Lo hice lo mejor que pude. Elegí Exacto. aquel, ya. Entonces, desaprender no, 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 Guay. no, no. Hay muchas personas que en esta pregunta del podcast me dicen, no, porque me ha llevado hasta aquí, porque me ha hecho ser la persona que soy. Pues fantástico. Exacto. Qué guay. Y si aprendemos errores, lo importante es darse cuenta y seguir, darle la vuelta. No es un desaprendizaje, sino como Como una, una integración, como, como más una como una actualización. integración. Ujú. Exacto. Guay, guay. Y por último, para cerrar, ¿qué significa para ti educar hoy? A ver, educar hoy, yo creo que hoy más que nunca, retomo un poco lo que hemos hablado, es priorizar lo relacional. Muchas veces estamos en clave de uno, en clave individual o del beneficio propio. Y yo creo que el educar hoy es priorizar a la otra persona, y que eso va a repercutir en ti mismo. O sea, es como una estrategia. En lugar de centrarte en uno mismo, de buscar tu bien único, pues vamos a buscar el bien común, que eso va a repercutir indudablemente en mí también. Ujú. Entonces, abarcar dos en lugar de abarcar uno. Yo creo que esa es la Totalmente. clave. Mm. Pues querida Lisa, muchísimas gracias por estar aquí, por este podcast Gracias. lleno de conocimiento, evidencia, empatía, motivación y todas esas cosas tan importantes para ser educadores hoy. Nos quedamos con estas ideas de la conexión, de lo relacional, de buscar poner al otro en el centro. Y a ti, querido escuchante del podcast, nos vemos pronto. Espero que te haya servido esta entrevista, espero que te lleves claves para aplicar en el aula o por lo menos ideas para reflexionar, y que es como el primer paso que decía Lisa, una primera clave para la mejora es el autoconocimiento docente, el autoconocimiento del educador, y ya solo con eso nosotras nos damos por satisfechas. Muchas gracias, querida compi. Gracias a ti, Judy. Ha sido muy agradable.